¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Bueno, un agitado domingo tuvimos. No sé si voy a comentar mucho eso, porque ahora estoy harto de contestar mensajes. Como les digo siempre, siempre les explico que el tarot tiene distintos niveles. Yo acerté la predicción en algún punto. Ahora, hay gente que no está conforme con nada y tiene ganas de hacerse la inteligente, la que está por encima de los demás. Uno de los grandes males que tenemos acá en Argentina. Me tienen harto los haters y los trolls que mandan. Voy a terminar sacando los mensajes y sigue así. La verdad no me gusta. Una de las partes que más me gusta a mí de hacer esto de las tiradas de cartas es para tener comunidad con ustedes, para poder hablar, para que hagan preguntas también en mis tiradas, como en este caso, que voy a responder preguntas de los suscriptores. Pero la verdad que hay cada termo que son tremendos, ¿no? Gente dice, no la pegaste en nada, no la pegaste en nada. ¿Cómo no la pegué en nada, flaco? ¿Cómo que no la pegué en nada? Si hay un balotaje, está bien. A mí en ese momento yo lo atribuía a Milei porque era lo más probable, pero hasta los puntos había que vi, no lo supe determinar en el momento. Piensen, como les digo, yo salgo a la tirada a ver qué pasa. No como otra gente que está ahí ya con tendencias y demás y hacen lo que quieren. Así que bueno, les pido por favor, no sirve de nada que pongan gana este, gana el otro, no van a cambiar la idea de una persona por eso. A los votantes de Bullrich, que tengo mucha gente, muchos suscriptores que son de Bullrich, mis respetos por todo este tiempo que acompañaron la campaña, sigan interesados en el tema, les pido, no por mi tirada, sino porque está nuestro país de por medio, y personalmente quiero decirle que creo que a Patricia la dejaron sola, no solamente lo están diciendo los medios de comunicación también, pero la traicionaron, está muy claro que la traicionaron. Y también traicionaron el voto de ustedes, no lo olviden nunca, de esa gente como Larreta y toda la parte de los radicales. Pero bueno, igual lo voy a preguntar, porque capaz que mis cartas dicen que no, es una opinión personal. Bueno, lo primero que quiero ver, como saben siempre, es qué hay acá, qué hay en el medio, hay movidas de un lado para el otro. Sepan también, y se los digo a los cabezas de termo, que por desgracia hay algunos. También sé que hay muchísima gente buena en el canal, no buena porque sí, sino que valoran que para mí esto es un trabajo, no es que yo esté acá jorobando, ni soy un chanta, ni nada. Trato de ver qué es lo que hay en las cartas y a veces puedo tener también equivocaciones, pero no fue el caso. Esto es lo que me llamó la atención de esta última vez, donde no fue el caso. O la otra vez con el partido de Boca, que me decía, sí, pero hizo primero el gol de Boca. Flaco, te dije el resultado, y además del resultado te dije que Boca ganaba por penal y te dije que salía 1-1. ¿Qué más quieren? Yo estaría en un casino si no fuera por eso. Así que bueno, perdón por las quejas, siempre las voy a tener cuando haya estúpidos en el medio. Lo lamento mucho, pero hay mucha gente que no está al nivel de poder hacer un juego, de participar, de sacar el odio de encima. Pero bueno, lo primero que quiero ver es qué hay en mis cartas, no lo que dicen los medios de comunicación. Realmente está bastante favorable a Sergio, eso está clarísimo. Pero bueno, vamos a ver qué nos quieren contar y sepan que no es definitivo, no miren este video dentro de un mes y me digan, la pifiaste, porque es un video de acercamiento, de ir viendo cómo están las energías. Y vamos a tener esta gran pelea, este gran balotaje, donde sepan que no es cuestión de enojos, ni que se define muchísimo del futuro de nuestro país. Pero bueno, vamos a ver qué es lo primero que hay. Lo primero, siempre me sale alguna noticia de ella, aunque no esté en ningún lado, saben que yo la identifico siempre, la reina de bastos, quiere decir que no está muy conforme con algunas cosas, se los anticipo a los que siguen a Cris, ¿no? Y a los que les interesan las noticias sobre ellas, piensa que se quiere separar de Massa. Vienen noticias nuevas, inesperadas. Fíjense que yo siempre me la juego, no tengo una tendencia, se piensan separar de toda esta campaña de Massa, parte del kirchnerismo, y la señora no está contenta. La frase yo se la voy a decir acá porque de verdad la estoy percibiendo en este momento, es: si esto no cambia, yo me separo.
Me abro totalmente. Esto, se los aclaro para los que me siguen y ven mis videos, ya se lo había dicho en un momento a Alberto, al principio de parte del gobierno, y fue exactamente lo que la señora hizo. Es increíble que piensen algunos que esta no es más un agente político, ni maneja el poder. La verdad que la forma en que subestimaron también en Juntos por el Cambio al peronismo, ¿no? Vergonzoso. Nunca subestimen al peronismo y nunca subestimen a alguien que estuvo 20 años casi en el poder. O sea, no sean tontos. La señora sigue manejando los hilos, la señora se piensa separar si no se cumplen sus exigencias para las próximas elecciones. Y cuidado, que la señora es la que maneja los territorios en muchos casos, aunque vos hagas todas las tranzas que quieras. Bueno, tenemos al Rey de Copas, sabemos perfectamente quién es, tiene un ánimo de triunfo tremendo, es Sergio, él cree que no hay posibilidad alguna de que Milei se acerque a los números que tiene en este momento, y tiene bastante razón. El tema es si se va a repetir el escenario del aparato peronista, ¿no? La paciencia de la gente siempre me sale. La verdad que es un pueblo bastante paciente. Hoy no hubo grandes noticias dentro de la economía, pero ya nos vinieron sacudiendo bastante. Y lo otro que me sale, que es algo de lo que me pidieron que pregunte, es la intervención de todo lo extranjero, los intereses del extranjero en la Argentina a partir de esta elección. Así que bueno, vamos a empezar. Hay preguntas que se caen de Maduro, tal vez me olvide de alguna, yo trato de hacer lo que puedo, yo les digo, tenemos mucho tiempo, y si me olvido de alguna, bueno, pueden recordarme en los comentarios y demás. Lo primero, lo que preocupa a todo el mundo, si Juntos por el Cambio, ya no puedo hablar en totalidad porque yo sé que los radicales no están adentro, pero bueno, le voy a preguntar lo de Patricia. ¿Realmente la perjudicaron a Patricia? Voy a buscar un arcano mayor para eso y sale que Patricia está muy defraudada. Sale que sí, que hubo cosas oscurísimas con Patricia, más de lo que se sabe. La sacerdotisa. La sacerdotisa no es que sea una mujer ni alguien en particular, sino que tiene que ver con todo lo oculto, todo lo que le ocultaron, todo lo que no sabe, y todavía hay cosas, y esto se los aclaro, yo no sé si en algún momento Patricia lo va a salir a hablar, hay cosas que todavía no sabe cómo fueron. O sea, fíjense a qué nivel la dejaron desubicada a Patricia, que no sabe ni de dónde vino la mano. O sea, sabe lo de los radicales, no me lo responde porque ya lo sabemos todos, pero no sabe quién fue realmente el que le orquestó la cosa, tiene duda, no lo puede creer. Yo voy a preguntar si esa persona que Patricia no sabe, que fue la que realmente la traicionó, fue Mauricio, porque algunos piensan en eso, a pesar de que sale que sí. No tengo nada en especial en contra de Macri, solamente tiro las cartas, pero bueno, quería preguntar porque es del único que creo que ella puede tener duda. La Reta sabe que la traicionó. Así que la traición sale de parte de Macri. Sale el poder papal, sale el emperador de Juntos por el Cambio, es Mauricio. Así que, y a través de una persona joven que estaba cerca de ella la traicionó. Así que bueno, Patricia, sacate la duda, te acostaron desde adentro del partido, los radicales, y por otro lado Macri también. Eso es lo único que explicaría el resultado pésimo que tuvo Juntos por el Cambio el otro día. Vamos ya ahora a lo que sigue. Voy a preguntar si los votos de Schiaretti irían a Sergio Massa. Recordemos que hay dudas con esto. La respuesta es que Schiaretti está viendo cómo los posiciona. Todavía no está muy definido con respecto al tema de Massa, pero hubo conversaciones. Lo que pasa que en el caso de Schiaretti, con respecto a Massa, hay cosas del pasado, sale el juicio final, en algún momento estuvieron haciendo cosas juntos y Massa, digamos, no... Ojo que Massa es un tipo que cumple muchísimo, me consta, los acuerdos, pero pareciera que en este caso le quedó algo pendiente a Schiaretti que no se cumplió y está viendo cómo se posiciona, está especulando con sus votos. Voy a preguntar si está más cerca de Milei, ya que tenemos
esas dudas con Sergio. Menos, está cerca de la señora, dice, con la única que negociaría es con la señora. Bueno, es una buena respuesta. La señora también con Schiaretti ha tenido una relación de idas y venidas, pero es lo que me sale ahí. Todavía no está definido lo de Schiaretti, aunque le digan que sí. Si bien Schiaretti pertenece al peronismo, tal vez esté buscando otro tipo de situaciones y solamente aceptaría esa situación si la señora estuviera con Massa. Ya vimos que la gran novedad de la tirada por el momento es que la señora ya está influyendo desde ahora. No es que está esperando, como en el caso de Alberto, que gane y después vemos. No. Cristina se quiere asegurar claramente que van a hacer cosas que ella pidió y si no, se va del espacio. Es la gran novedad que tenemos por ahora en esto que estamos sondeando. El voto de Schiaretti no está definido. Massa le debe una, él se quiere posicionar y con Milei únicamente con indicación de la señora. Esto me lleva a otra pregunta, es, si no se cumplen las condiciones con Massa, ¿la señora podría llegar a acercarse a Milei? Lo voy a responder con 3 cartas. La respuesta es no. Para tanto no, sería sacrificar demasiado para ella, no. O sea, está el tema con Massa, pero no se acercaría la señora Milei. Fíjense cómo esto no está hablado en ningún lado, o por lo menos que yo haya visto, y sin embargo en mis cartas sale la presencia de la señora en las negociaciones, ¿no? Que me parece muy lógico, por otro lado, y como dije de Massa, que alguna vez se enojaron conmigo, que yo dije que era un político profesional, lo cual no implica un juicio de alguna forma ético de la acción de Massa, pero se demostró claramente que es un político profesional, porque si no, no hubiera ganado y no hubiera manejado el aparato peronista como lo manejó. Y también les digo que así como Massa es un político profesional, la señora no es un político profesional. Estuvo 20 años casi gobernando y ejerciendo su poder, más allá de que la quieran, la odien. Yo no estoy hablando de estar a favor de ella. Sigue cortando el bacalao, como se dice normalmente, en muchas cosas de la política. Fíjense el voto de Schiaretti. O sea, la señora dice que sí. El voto de Milei, pasado a Schiaretti. Podría, si la señora se enoja mucho, podría llegar a decirle, bueno, ok, perfecto, Schiaretti, arreglá con el peluca. Así que ojo con eso. Para días venideros, ¿no? Porque estas cosas no van a escuchar ahora en los noticieros, no van a escuchar en los canales de política, y sobre todo si están ensobrados. Yo, como les digo lo que me sale en las cartas y trato de visualizar el momento. Vamos a ver ahora lo de Juntos por el Cambio, que muchos también están preocupados. Quiero saber si va a haber un apoyo irrestricto de Macri a la candidatura de Milei. Cuando digo restricto, digo a fondo, una cosa que no es muy común en Macri. Macri juega casi siempre de una manera, como dicen, bueno, suave, ¿no? Y no poco efectiva, pero bastante suave. Voy a buscar un arcano mayor para esto porque es muy importante. Y no hizo falta. Esto sí también me sorprende. Entiéndame, yo no afirmo las cosas, yo estoy buscando en las cartas las mismas respuestas que buscan ustedes. Esto puede cambiar, como se lo digo siempre, no hizo falta ni que busque varias cartas, me sale el mago directamente. Quiere decir que sí, que Macri tiene pensado hacer un apoyo absoluto a Milei. Cuando digo absoluto es presencialmente en el gobierno de Milei. Tengo acá. Y que tiene todos los elementos abiertos de parte de la Libertad Avanza para ingresar directamente. Bueno, así que lo de Macri está definido, lo de Schiaretti no está definido. Los votos de la izquierda sabemos claramente que irían directamente a Sergio. Así que con todo respeto, esto ya lo tenemos casi armado, ¿no? O sea, no sé si juntos, bueno, vamos a preguntar ya que estamos en Juntos, si Juntos se separaría. Voy a buscar un arcano mayor acá también. Por ahora me sale que hubo entrega de cosas ahí adentro, plata. Hubo gente que directamente confesó, generaron trabajo, algunos buscan puestos de trabajo, otros no quieren pelear. Yo voy a seguir viendo. Sale que por ahora están unidos.
sale que incluso algunos han festejado el triunfo de Massa. La verdad, pobre Patricia, ¿no? Lo que le hicieron. Más allá de... No es tampoco la persona más simpática del mundo, pero... y sale que sí, que en algún momento se va a romper Juntos por el Cambio. No ahora, esta elección no se rompe. Más adelante puede ser. Hay gente que hizo cosas que realmente no iban con la experiencia que tenían. Pero sepan y tengan en claro dos cosas, que es lo que les voy a volver a recalcar, para después digan, no dijiste nada, no se te... Bueno, la señora lo amenazó a Massa directamente con yo me borro totalmente. ¿Sí? Si no hacen esto que yo quiero, que no sé qué será, solamente ella lo sabe. Y hasta podría darle parte de su aparato a Milei de estar muy enojada. No es lo que quiere, yo pregunté si lo haría directamente, sale que no. Pero lo usa como presión, algo que en política es muy común. No sé por qué mucha gente se horroriza cuando yo digo estas cosas, como diciendo, tan así. Sí, es así la política. Si creen que es Disney, vayan a ver otro canal. Y esto no lo dije yo, lo dijo la misma señora Cristina, ¿no? O sea, así que no sé por qué se enojan conmigo. Y lo dijo Milei también, y lo dijo Patricia. Patricia lo sabe más que nadie. Ha sufrido la peor de las afrentas. Lo que quiero saber ahora con respecto a esto, porque acá estamos hablando también como si los políticos fueran los dueños de los votos. Si parte, hay mucha gente, y ya sé que va a haber comentarios diciendo yo no voy a votar en blanco, porque perdió Patricia, pero me parece poco responsable, siendo la estructura que se juega el país. Si quieren voten a Massa, a Milei, a quien sea, pero no voten en blanco, ni anulen el voto. Pero bueno, le voy a preguntar si un porcentaje, por lo menos de la mitad de los votos que fueron para Patricia, podrían ir para Milei. Ya me sale que está muy trabada la situación por ahora. Me sale que sí, que la mitad de los votos que fueron para Patricia, ya estamos contando que Milei de los 20 y pico de votos y tendría 10 por lo menos, estaría en 40. Está bastante peleado, si es así. Y si Macri va a dar su apoyo, está bastante peleado. Pero bueno, lo de radicales ya está claro. Quiero saber si va a haber fraudes, por cómo viene la cosa ahora, están planeando fraudes. Pero voy a responder con 3 cartas. En algunos lugares. O sea, también hay gente que se asombra y yo digo, un poquitito. Y sí, o sea, aceptemos que vivimos en un país corrupto. O sea, tal vez cambie en algún momento. Por ahora es así. ¿Qué preguntas me hicieron también? Si Patricia Bullrich podría, me pregunta uno de los suscriptores, podría ser ministra de Seguridad de Milei. Vamos a preguntar si esto se habló. Se concretó, lo voy a responder con 3 cartas, a ver si tengo una respuesta. La respuesta sale que había muchas dudas, pero sí. A Patricia le encanta la idea, aunque le dijo, esto también vuelvo a lo mismo, son cosas que yo veo en la tirada. Tenía muchas dudas, pero fíjense la emperatriz, ¿no? Las ganas de dirigencia que tiene Patricia, pero le dijo, mira, por ahora no quiero tomar una decisión definitiva de anunciarla, porque estoy en un estado de angustia que no puedo más. O sea, está muy mal realmente a nivel anímico, Patricia. ¿Qué más me preguntaron? Bueno, ¿quién gana? Si Massa tiene el apoyo de China, me preguntan. Vamos a ver. Voy a responder con 3 cartas. La respuesta es no. Tiene apoyo de muchos lugares y sobre todo del territorio. Me sale el 6, que es el caballo, como ven, y de alguna gente joven que está gestionando para él en distintos lugares. Quiero saber si Massa tiene el apoyo del FMI, que es una cosa que nadie pregunta. Ningún medio lo habla tampoco. ¡Wow! Sí, sale con la carta del diablo. Parte de todo este tema viene del FMI. Justamente algo de lo que muchos kirchneristas dicen, el FMI, Macri, va, el FMI. Bueno, el apoyo del FMI lo están votando, muchachos, el apoyo del FMI, todo lo diabólico del FMI, el sol al lado, la justicia al lado, vendida en el medio de toda esa situación del FMI, con la que seguramente también están apretando a la señora, con esta justicia, así, todo esto. Los que conocen bien del tema político me entienden, los demás se quedarán con las dudas, porque yo no estoy acá para dar tampoco
una conferencia sobre política, trato de dar opiniones, porque para eso tengo mi canal, y si no puedo dar opiniones, no sé, páguenme. Hablando de pagar, muy poca gente dona, La verdad que tengo solamente 2 personas que donaron para el canal, y a los que les gustan las tiradas, les pido que me ayuden, que colaboren, pues lleva bastante trabajo, y es bastante molesto, comentarios en contra, yo trato de responderle a todos, creo que eso lo sabe todo el mundo. Pero bueno, ya vimos un poco cómo están los acuerdos. Macri iría a fondo, algo que me sorprende absolutamente, no lo esperaba de él, pero Macri es así, es un muy buen estratega también, así como les dije que Massa es un político provisional y que la señora no está hace 20 años de casualidad, ¿no? Y Massa tampoco está acá de casualidad, o sea, son gente muy audaz y gente que tiene una lectura muy interesante de la política, por más que nos parezca corrupción, por más que nos molesten las mentiras, muchas cosas. Así que bueno, vamos ya a lo que todo el mundo quiere saber, cerca del final de nuestra tirada, es si Massa en este momento, si la votación fuera hoy, aún con estos acuerdos, aún con todo de por medio de acá a 6 días, por ejemplo, ya con estos acuerdos hechos, si Massa ganaría y sería presidente con esta elección. Sale que Massa cree que todavía no, que hay más cosas que hacer. Voy a buscar un arcano mayor y después lo voy a hacer para Milei también, a ver si tiene posibilidades. Sale que no, que hay que esperar tiempo todavía. Sale el ermitaño, que es la misma carta que le había salido a Milei la vez pasada. Voy a preguntar si con estos apoyos Milei tendría una tendencia más cercana a ser presidente en este momento, si este apoyo de Macri se da, bueno, lo de la señora, los problemas que hay por resolver. Sale que la señora todavía no decidió, que es fundamental para todo esto. Sale un caballo, no encuentro arcano mayor. Sale que mucho menos que Massa. Milei está con muchísimas posibilidades muy pocas posibilidades realmente de ser presidente. En el caso de Massa es una cuestión de tiempo, de acomodar toda esta estrategia. Así que eso es lo que tenemos, está con muchas más posibilidades. Escúchenme bien, porque después dicen, no hacer todo lo que dice. Bueno, Massa está con muchísimas más posibilidades en este momento que Milei. No quiere decir que eso vaya a sostenerse hasta el final. Milei sale que, pero ni loco, porque no es que me sale una carta cualquiera. Me sale que como están las cosas ahora, aún con esos tibios apoyos, no hay forma de que Milei levante esta elección. Lo lamento por los chicos libertarios que siguen y todo, pero es la realidad y si quieren modificarla, vayan cambiando cosas. Así que Massa estaría siendo el ganador, solamente es una cuestión de tiempo, me dicen las cartas. Vamos a ver también si aquellos votantes de Juntos por el Cambio, que votaron a Bullrich, por supuesto, los que votaron a Massa ya están del otro lado, votarían por Milei, que pareciera que no, inicialmente. Yo lo voy a preguntar, se los ofrecieron, la gente no quiere saber nada de votar a Milei, muchos de los radicales, y ni hablar también de los que perdieron con Patricia, todavía no cayeron. Hay peleas en el espacio con respecto a este tema, Macri ya sabemos de qué lado está, algunos miran el horizonte hacia adelante y tratan de acomodarse. La respuesta es sí, habría votos más adelante desde Juntos por el Cambio hacia Milei. Yo había preguntado, de la gente estamos hablando ahora, no desde el partido, a ver si se entiende. Mucha gente lo haría. Bueno, yo con respecto a eso no voy a decir nada a la gente de Juntos por el Cambio, o a los que apoyaron a Patricia, que sé que están enojados y no es momento, y bueno, se verá más adelante. Vamos a ver si va a haber estabilidad económica, que es lo último que me gustaría preguntar. Massa quiere que así sea. Hay unos robos tremendos de plata para la campaña. La respuesta es sí. O sea, no va a haber grandes sobresaltos de acá a las próximas elecciones. Así que bueno, muchas gracias a todos. Les pido, como les pedí, hay un CBU en la descripción. Si pueden donar dinero al canal, cuesta mucho hacerlo. Tengo que estar siempre pendiente. A los que no puedan hacer eso, también colaboren con un like. Así se ve más el canal. Y también les digo, aunque soy un poco agresivo, los que llegaron nuevos, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Espero que disfruten de las tiradas. Y como sepan, siempre trato de decir lo que dicen las cartas. Hay muchas novedades acá. Presten atención a la señora,
presten atención a lo de Schiaretti que no está definido y sepan que hasta este momento, si en La Libertad Avanza no hacen algo rotundo en estos días, no hay vuelta atrás. Muchas gracias y que tengan todos un excelente día.